Historia de las doctrinas económicas. 3. 1. Los principios. 1. El Antiguo Testamento. Ha habido gran desacuerdo entre los economistas en cuanto al campo propio de la economía. Más tarde nos ocuparemos de eso con amplitud, porque su naturaleza es de cierta importancia para estimar el presente y el futuro de la ciencia. Por ahora es útil resumir con brevedad los puntos de acuerdo. La mayor parte de los economistas profesionales de hoy diría que el propósito primordial de la economía es analítico, esto es, descubrir lo que es. En otras palabras, lo que interesa a los economistas es establecer los principios que rigen el funcionamiento del sistema económico presente, aunque algunos de ellos puedan perseguir otros fines o imaginar ejemplos hipotéticos con fines expositivos. Se dice algunas veces que la economía puede llegar a ser tan exacta y tan universalmente válida como las ciencias físicas, con lo que se implica la negación de su naturaleza esencialmente social e histórica. Sin embargo, estas opiniones se formulan únicamente con ocasión del estudio de la metodología y no parecen afectar el alcance de la mayor parte de la obra de los individuos de esta escuela de pensamiento, ya que su interés principal sigue siendo el funcionamiento de la economía contemporánea. Debe decirse, desde luego, que la generalidad de la gente rara vez conoce este propósito positivo y analítico que el profesional considera como el más importante, o aún como el único legítimo. La gente sabe que puede pedir justificadamente al economista que explique cómo funciona el sistema, si bien no siempre es grande su fe en la explicación que se le da. Pero generalmente también quiere saber qué es lo que hay que hacer. No siempre pueden los economistas eludir esta pregunta, y cuando le dan respuestas, pone de manifiesto más diferencias de opinión trascendentales que las que pueden surgir del análisis en el cual todos alegan fundar su parecer. Esta discrepancia sobre el diagnóstico de un problema económico real y sobre la prescripción de un remedio lleva de vez en cuando a los economistas, más que el deseo de precisión científica, a examinar los límites de su disciplina. Y así volvemos a las diferencias de definiciones. Aunque este tortuoso camino ha sido recorrido con frecuencia en los últimos 150 años, los principales avances del pensamiento económico se han realizado sin un examen metodológico constante. La amplia estructura social de la economía actual se tomó como algo dado. La propiedad, la iniciativa y el intercambio privados, la economía de mercado, en suma, la producción capitalista, fue el suelo en que crecieron sus principales conceptos: el capital, el trabajo, el valor, el precio, la oferta, la demanda, la renta, el interés, la utilidad o ganancia son los elementos del sistema y por lo tanto de su análisis teórico. El primer desarrollo sistemático de esos conceptos se encuentra a fines del siglo VII y principios del siglo El primer desarrollo sistemático de esos conceptos se encuentra a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. El conjunto particular de condiciones económicas a las cuales se refieren no existió en forma desarrollada y comprensible en ninguna de las etapas anteriores de la historia humana. Veremos después que los grandes pensadores a quienes debemos los fundamentos de la economía política clásica sostenían haber descubierto algo más que las leyes propias de un sistema social determinado. Pero es importante subrayar aquí que la economía política como ciencia se inicia en una época en que los cimientos del capitalismo industrial eran ya muy firmes. En este punto es sorprendente la unanimidad de opinión entre los historiadores de las doctrinas económicas, y así muchos escritores han llegado hasta ignorar por completo cualquier pensamiento económico anterior, o a referirse a él solo en términos muy superficiales. Es del todo cierto que el volumen total de teoría económica, en cualquier sentido moderno,
que se encuentra en los escritos de los filósofos griegos, por ejemplo, es muy pequeño. Solo podríamos haber esperado de ellos enunciados de carácter económico, en el sentido actual de la palabra, si en la sociedad en que vivieron los filósofos griegos hubieran existido algunas de las condiciones económicas de nuestra sociedad. Aquella sociedad, o la más antigua descrita en el Antiguo Testamento, poseía, sin duda, algunas de las características del capitalismo moderno: propiedad privada, división del trabajo, mercados y moneda. Algunos escritores han ido más allá de lo que parece justificado en su intento de encontrar viejas analogías al fenómeno económico moderno. Pero no cabe duda de que los pensadores antiguos, al examinar los problemas de su sociedad, emitieron juicios que fueron el punto de partida de toda teoría social. El hecho de que esos juicios sean fragmentarios y esporádicos no aminora su importancia. A un economista moderno puede parecerle demasiado primitivas las opiniones de los profetas hebreos, encuadradas en el sistema ético o metafísico de una sociedad patriarcal. Pero su poder para influir en las mentes de los hombres no es necesariamente menor que el de muchas teorías científicas refinadas, sino que en realidad es mayor con frecuencia. Todavía están vivos los sistemas filosóficos de que formaban parte esos juicios económicos aislados, y su influencia crece cada vez que ocurren convulsiones críticas en el sistema económico. Cuando se declina la fe en las prácticas y en las instituciones establecidas, se buscan filosofías de la vida más comprensivas, y las tendencias políticas rivales luchan entre sí en una forma u otra. Nadie negará que la mayor parte de las ideas vigentes en el cuerpo del pensamiento humano durante más de 2000 años tienen todavía sus campeones. No se pretende exagerar la importancia ni el volumen del pensamiento económico primitivo. Los hombres no pueden empezar a construir teorías sobre el proceso económico mientras éste sea tan sencillo que no necesite una explicación especial. Los economistas modernos hacen especular aún a Robinson Crusoe sobre lo que implica la elección que consideran como esencia de la economía. Pero todo lo que la antropología enseña es que el primer teorizar del hombre se refería a lo que los economistas contemporáneos llamarían aspectos técnicos del proceso de satisfacción de las necesidades. Hasta donde podemos descubrir las ideas que conscientemente sustentaba el hombre primitivo, parecen destinadas a proporcionar alguna explicación sobre los cambios de estación, la fertilidad de la tierra, las costumbres de los animales y la influencia de todo ello sobre la habilidad para satisfacer las necesidades humanas. Aún en etapas relativamente avanzadas de la sociedad tribal, no se presentaban problemas específicamente económicos-sociales, que requiriesen una explicación especial. El proceso económico de una comunidad en que la técnica de la producción es simple, en que la propiedad, al menos la aplicada a usos productivos, es comunal, y en que existe la división del trabajo, pero sin haber llegado a un habitual intercambio privado de productos, difícilmente parece incomprensible a los miembros de dicha comunidad. Para todos es manifiesta la relación entre el esfuerzo individual y la satisfacción de las necesidades individuales. El proceso de producción y el producto mismo están en todo momento bajo el control del individuo, por lo que no es necesaria ninguna teoría social o económica complicada. Pero la teoría de la producción progresa y las necesidades se hacen más complejas, y llega un momento en que son introducidas diferentes medidas sociales para aprovechar al máximo las posibilidades de la comunidad. La división del trabajo progresa hasta implicar el establecimiento del intercambio privado y la ampliación de la propiedad privada de los bienes de consumo y los de producción. La producción se hace entonces habitualmente con fines de intercambio privado. Desaparece la facilidad de vigilar y dirigir el proceso económico-social porque éste se ha hecho impersonal. Es en esta etapa del desarrollo humano en el que debiéramos esperar que aparecieran los primeros brotes de una teoría de la sociedad y de una explicación del proceso económico.
pero a pesar de los crecientes conocimientos antropológicos, sabemos muy poco de las formas detalladas que realmente tomó esta transformación económica, y menos aún del cambio en las ideas que fue parte de ella. En los últimos 100 años, los antropólogos han añadido a la colección de mitos y testimonios de mayor o menor veracidad que conocemos con el nombre de Biblia, material que eventualmente tal vez pueda permitirnos estar razonablemente seguros de lo que el hombre primitivo pensaba de su sociedad y de sus transformaciones. Los testimonios del pensamiento social antiguo que poseemos hasta ahora consisten totalmente en mitos que tratan de justificar o de atacar un orden social existente en términos sobrenaturales. La lucha entre la sociedad tribal, con su propiedad comunal y sus actividades económicas primitivas, y el proceso económico impersonal de una sociedad más compleja, estratificada en clases y castas y basada en gran parte en la propiedad privada, están reflejados en el Antiguo Testamento y en las recopilaciones posteriores de leyes e interpretaciones que constituyen el genuino pensamiento hebreo. Las nociones animistas de la primitiva religión semítica ceden el lugar a una concepción idealizada de la divinidad. Pero la sobrenatural majestad de Dios está atemperada no solo por otros dos atributos básicos, la justicia y la piedad, sino también por la alianza entre la deidad y su pueblo. Es posible ver en esta unión un sucedáneo idealizado de vínculos sociales más antiguos y estrechos que se habían aflojado ya. No se intentaba aún eliminar de la doctrina religiosa cualquier interés por el bienestar material en la vida terrena. El código de conducta impuesto a los miembros de la comunidad era estricto e incluía la admisión de ciertas obligaciones superiores que diferían poco de las de la familia patriarcal y de la comunidad tribal. Los derechos individuales de propiedad quedaron severamente restringidos por largo tiempo, aunque al margen de la propiedad privada se amplió hasta incluir la tierra. Son ejemplos de las limitaciones de carácter comunal impuestas a los derechos individuales las leyes dictadas para conservar la relación de la familia con la propiedad de la tierra y la institución de un año de jubileo, si bien no parecen existir testimonios de su acatamiento. Pero la desintegración de la comunidad primitiva no podía detenerse. Con el desarrollo de la propiedad privada nació el comercio interior y exterior, y con él la posibilidad de acumular riqueza. Fue en este periodo cuando se estableció la monarquía hebrea. La descripción de la sociedad de aquel tiempo que aparece en los libros de los reyes, y más enfáticamente aún en los lamentos, protestas y visiones de los profetas, nos da idea de la marcada división entre ricos y pobres. El lujo de la corte se sostenía gracias al gradual crecimiento de una clase esclava. Los gastos de la casa real, así como los de las guerras y los dispendiosos edificios públicos, se costeaban con los derechos de peaje y las utilidades del monopolio real sobre el comercio exterior, con el reclutamiento o leva de trabajadores e impuestos muy elevados. El resultado fue el empobrecimiento de las masas, la enajenación de la tierra y la aparición de una clase desposeída. La rebeldía espiritual de los profetas refleja este cambio en la estructura económica. Denunciando la avaricia de la sociedad nueva, trataron de retrotraer a los hombres a las formas de vida, de la alianza, de revivir la justicia y la clemencia como principios de la conducta social. Condenaban los excesos de las nuevas clases comerciales, de los usureros y de los despojadores de tierras, y predicaban la vuelta a las limitaciones del derecho de propiedad privada. En algunos aspectos fueron escuchados. La prohibición de embargar la ropa o los útiles de trabajo de los deudores persiste como principio fundamental del derecho judaico, principio que ha ejercido influencia en las leyes de muchas otras naciones hasta el tiempo presente. Pero el principal ataque de los profetas fue infructuoso, pues si fueron capaces
de describir claramente las consecuencias del orden social existente, no lo fueron para comprender las fuerzas mismas que lo engendraban. Podían tan solo anhelar el retorno a una edad pretérita, sin darse cuenta de que su estructura social ya era inadecuada. Algunos de los profetas parecen haber comprendido vagamente el carácter utópico de sus protestas. No tenían ninguna esperanza en el futuro. Únicamente esperaban ver que la ira de Dios acarreara la destrucción universal que consideraban como el único destino que su mundo merecía. Otros pusieron su fe en la venida del Mesías, que redimiría a los hombres del mal y los conduciría de nuevo a los modos de vida de la comunidad patriarcal. Una visión totalmente idealista del cambio social subyace tanto la desesperación de unos profetas como la esperanza de que otros cifraban en la venida del Redentor. No consideraban los males que denunciaban como resultado, en parte, de una nueva estructura económica, sino que los atribuían exclusivamente a un cambio en el corazón del hombre, la codicia y la corrupción, sin ponerlas en relación con el suelo más propicio en que podían florecer ahora, fueron consideradas como las causas únicas de la miseria. El remedio era, asimismo, totalmente idealista: aceptar plenamente las leyes de Dios, volver a vivir conforme al código religioso. No formaba parte de sus concepciones la visión clara de una nueva estructura social del futuro. La expansión de la producción y el creciente dominio del hombre sobre la naturaleza exigían las instituciones recientemente establecidas. Por lo tanto, en la medida en que los profetas se interesaron por el orden social, tanto como por la conducta del hombre, solo pudieron expresar la vana esperanza del retorno a una situación más primitiva. La rebeldía profética, importante en su día, estaba destinada al fracaso. Llegó a su cenit con la aparición del cristianismo, pero aún esta explosión del descontento, la última y más fuerte, fue incapaz de mejorar la situación del pueblo en su propio tiempo. Su idealización progresiva le hizo perder toda relación directa con los problemas sociales de su época, pero siguió siendo una de las influencias más vigorosas sobre el pensamiento humano de siempre y la fuente particular más poderosa de inspiración para la conducta individual. 2. Grecia, Platón y Aristóteles. Mientras tanto, otra civilización antigua que dejó su huella en el pensamiento europeo se había desarrollado de un modo no del todo diferente. Poco sabemos del periodo heroico de la historia de Grecia, pero de los mitos que subsisten y de leyendas tales como la de la constitución de Teseo, parece que ya en aquella lejana época estaba muy avanzada la decadencia de la organización tribal. Existían ya la propiedad privada de la tierra, la división del trabajo en grado muy avanzado, el comercio, sobre todo marítimo, y el uso del dinero. Los fuertes lazos tribales se habían roto y los reemplazaron los de una sociedad rigurosamente dividida en clases y gobernada por una aristocracia de terratenientes. Ciertas formas democráticas de gobierno que habían subsistido desde los tiempos más antiguos, como la Asamblea Popular, perdieron su significado en las ciudades-estados del siglo VIII a.C. El verdadero poder se encontraba en manos de los propietarios de la tierra y de una clase gobernante hereditaria. Aunque este tipo de Estado había nacido de la desaparición de las bases económicas de la sociedad tribal, todavía conservaba demasiadas características de una comunidad agrícola autosuficiente para responder enteramente a las necesidades de un comercio en aumento. No solo la nueva clase comercial llegó a entrar en conflicto con la aristocracia terrateniente, sino que la dependencia cada vez mayor de la agricultura respecto de los mercados de exportación y el creciente poder del dinero condujeron al mismo empobrecimiento y a la misma esclavización gradual de los campesinos libres que habían indignado a los profetas del Antiguo Testamento. La Constitución de Solón, en el siglo VI a.C., es un síntoma de ese conflicto, cada vez más agudo. Pretendía, por varias reformas, evitar las peores consecuencias de los nuevos hábitos económicos
y hacer posible una adaptación pacífica de las instituciones políticas. Prohibía esclavizar a los deudores y algunos esclavos fueron manumisos. Y si no se impidió el cobro de interés ni se fijó una tasa máxima, se redujeron o cancelaron muchas deudas pendientes. Se modificó el mecanismo del gobierno dividiendo a los ciudadanos libres en 4 clases, según la propiedad que poseían, aunque todos los ciudadanos tenían derecho a votar en la Asamblea Popular, con lo cual conservaban la facultad decisiva de control del gobierno. Los cargos públicos quedaron reservados para los propietarios. No tuvieron éxito duradero estas ingeniosas reformas, que trataron de combinar una constitución aristocrática con una democrática y que afianzaba en el gobierno a los propietarios al mismo tiempo que restringían ciertos derechos de propiedad. Continuó la lucha entre la aristocracia y las clases comerciales que, apoyadas por los campesinos empobrecidos, clamaban por una participación equitativa en el gobierno. Los conflictos internos de cada uno de los estados griegos, hasta que sobrevino el colapso de la civilización griega misma, fueron todos variaciones sobre un mismo tema: la lucha entre la antigua clase gobernante y las clases mercantiles en auge, complicada con la existencia de una masa de esclavos, campesinos y artesanos empobrecidos. El gobierno de los tiranos, tales como Pisístrato de Atenas, y particularmente la Constitución Democrática de Clístenes, 509 a.C., parecieron quebrantar el poder de la aristocracia, al menos en Atenas. El desarrollo de su comercio y la amenaza de los persas hicieron que la democracia ateniense fuera, con Temístocles, protagonista de un nuevo imperialismo helénico. Todavía se basaba en el poder económico de la clase comercial, pero se hizo agresivo, nacionalista y contrario a volver a las condiciones estrechas de la antigua ciudad-estado. La democracia ateniense fue incapaz de sobrevivir en las luchas que siguieron con otros estados griegos, principalmente con la aristocrática Esparta. Su propio debilitamiento interno, no menos que la amenaza externa, determinaron su ruina. El desarrollo del comercio y de las manufacturas a base de la esclavitud ocasionó el empobrecimiento de la masa de ciudadanos libres. Surgió una nueva clase gobernante, pero constituida por una reducida minoría y falta de la cohesión de la vieja aristocracia. Resultó inferior a sus rivales griegos, más agresivos. Atenas logró revivir, en los 100 años que siguieron a su derrota a manos de Esparta, las ideas de democracia y de confederación nacional que había sustentado cuando estaba en la cumbre de su poder. Recibieron una prórroga de vida, pero este resurgimiento solo duró hasta 338 a.C., en que quedó consumada la conquista de toda Grecia por los macedónicos. La filosofía griega dio su mayor contribución al pensamiento social en la última parte de este largo periodo de transformación violenta. La teoría política griega nació de un conflicto social análogo al que había levantado las protestas de los filósofos hebreos. Se inspiró también en el descontento y se interesó por la reforma social, pero si careció del fervor revolucionario de los profetas, hizo un análisis mucho más penetrante de su propia sociedad que todo lo que puede hallarse en la Biblia o en muchos centenares de años después de la civilización griega. Cronológicamente, fue Platón el primero que intentó hacer una exposición sistemática de los principios de la sociedad y del origen de la ciudad-estado, así como un proyecto de la estructura de la sociedad ideal. Pero fue su discípulo Aristóteles el que puso los cimientos de gran parte del pensamiento económico posterior. La principal obra de Platón es importante para nuestro objeto. La principal obra de Platón, importante para nuestro objeto, es La República. En este diálogo, y en menor extensión, en algunos capítulos de las leyes, se encuentran la mayor parte de las ideas económicas de este filósofo. Al examinar esas ideas, es importante recordar ciertos hechos. Platón era aristócrata por esencia,
pero su aversión a la democracia ateniense no se basaba premeditadamente en la oposición al poder económico de la creciente clase comercial. Más bien, fue una rebeldía espiritual y romántica, suscitada por el exceso de comercialismo. Sin embargo, Platón era también un hombre de mundo que, con ciertas interrupciones causadas por las inevitables desilusiones que sufre el filósofo metido a político, intervino constantemente en las luchas políticas. Se ha pensado que la República fue escrita con miras a una invitación a Siracusa, ciudad donde Platón fue después tutor y consejero de Dionisio II. Su plan de sociedad ideal no es solamente una utopía, sino que lleva también el sello de un propósito político inmediato. El logro mayor de Platón, desde el punto de vista puramente analítico, es la explicación de la división del trabajo y del origen de la ciudad, entonces idéntica a Estado, que sirve de prefacio a su esbozo de la República ideal. La ciudad, dice, es una consecuencia de la división del trabajo, el cual, a su vez, es resultado de las diferentes aptitudes naturales de los hombres y de la multiplicidad de las necesidades humanas. La especialización se hace necesaria cuando un producto determinado no puede esperar al trabajador, como sucedía cuando los hombres tenían que realizar multitud de faenas sin echarse a perder. Pero cuando los hombres se especializan y cada uno ya no se basta a sí mismo, se hace imprescindible una organización comercial. Platón no desarrolla el razonamiento, ni toma en cuenta los aspectos específicamente sociales y económicos de la división del trabajo. Para él, se trata de un fenómeno natural y piensa en sus efectos exclusivamente desde el punto de vista de la calidad superior de los productos, aumento del valor de uso, como dirían las economías modernas. Todavía no hay la menor preocupación por el abaratamiento de los productos que la especialización trae consigo. No es extraño, pues, que Platón no tuviera idea de la relación entre la magnitud del mercado y el grado de división del trabajo que iba a hacer famosa Adam Smith. Jenofonte, contemporáneo de Platón, que en su Ciropedia da una explicación parecida de la división del trabajo, parece haber comprendido mejor la naturaleza del cambio privado, ya que distingue entre las grandes ciudades en que está bastante desarrollada la división del trabajo y las pequeñas en que apenas existe. Platón dio un uso especialmente reaccionario a su teoría de la división del trabajo. En sus manos se convirtió en una idealización del sistema de castas y en un apoyo de la tradición aristocrática que entonces se encontraba a la defensiva. El Estado ateniense que había inspirado a Platón su programa era un Estado destrozado por las rivalidades. Platón conocía aquel conflicto y sus terribles consecuencias en forma de miseria, corrupción y degradación general. Por lo tanto, en la República ideal no habría antagonismo de clases. Pero esto no se conseguiría aboliendo en absoluto la división de clases. Antes, al contrario, como podía esperarse de un aristócrata, la distinción entre gobernantes y gobernados había de ser mucho más marcada. Pero Platón consideraba a sus gobernantes más como una casta que como una clase, libre, así lo esperaba, de todo móvil de explotación económica por su aceptación de normas rigurosas de conducta. Este es el secreto del comunismo de la República de Platón. Su concepto de los gobernantes era, sin embargo, un concepto excesivamente idealizado, pues ignoraba los efectos corruptores del poder absoluto y los aspectos económicos del sistema de castas. En resumen, era admirablemente apto para convertirse en la apología de una verdadera oligarquía. En el estado ideal de Platón existen dos clases, los gobernantes y los gobernados. Los primeros se dividen en guardianes y auxiliares. La segunda la forman los artesanos. Ninguno de estos últimos, entregados como estaban a las faenas serviles de la producción y la circulación de la riqueza, podían tener el talento necesario para gobernar. Los individuos de la clase gobernante debían ser seleccionados desde la primera infancia y recibir cuidadosa educación no solo en filosofía, sino también en el arte de la guerra.
ya que tendrían que proteger a su estado de ataques del exterior. A la edad de 30 años, sufrirían un examen para seleccionar a los futuros reyes filósofos, como se les ha llamado, en tanto que los que no pasaran seguirían siendo auxiliares, dedicados a las tareas administrativas generales. Platón, pues, creía en un gobierno de élite, y para esta élite es para la que pedía una vida comunista de rigor espartano, libres del degradante deseo de acumular riquezas. Los individuos de ella podían consagrarse a gobernar a su comunidad por la razón. Este estado ideal estaba muy lejos de la democracia ateniense y de la sociedad de su gran rival, la aristocrática Esparta. En la primera eran comunes los conflictos de clase y la injusticia, e iban desapareciendo rápidamente las virtudes de un orden social más estable. En la segunda, el gobierno estaba en manos de una clase hereditaria que no podía pretender haber pasado por aquel cuidadoso proceso educativo y selectivo que Platón pedía para sus guardianes. Le interesaba muy poco el bienestar de sus súbditos, a quienes gobernaba, no por la razón y la benevolencia, ni siquiera por la propaganda falaz que Platón consideraba como arma justificable de su clase gobernante ideal, sino por una tiranía brutal. Además, al entrar en contacto con el comercialismo y la colonización, se produjeron en ella los mismos vicios de corrupción y decadencia que estaban arruinando a la democrática Atenas. No obstante, en un principio no pareció imposible poner en práctica en su época algunas de las ideas de Platón. Algunos de sus discípulos, como Dion, ocupaban posiciones influyentes y existían oligarquías, como la de Siracusa, que ofrecían la esperanza de evitar los vicios de Atenas y de Esparta. Pero en su aplicación práctica, la concepción idealista de Platón fue tergiversada hasta el grado de hacerla irreconocible. Se la hizo justificar no solo las mentiras usadas por un déspota benévolo en favor de sus súbditos, sino aún los actos más violentos de políticos insaciables. El gobierno de la razón no triunfó en tiempos de Platón. Fue la contrarrevolución aristocrática la que triunfó, hasta que a su vez tuvo que ceder el lugar al invasor extranjero. Pero las ideas de Platón sobrevivieron. Los románticos y los utopistas han acudido a él una y otra vez en busca de inspiración. Pareto y Wells resucitan la idea de un gobierno de élite, el uno considerándola como la fuerza impulsora de todo el progreso social del pasado, y el otro como una causa especialmente idónea para ejercer el gobierno racional, justo y benévolo del futuro. En los escritos de los filósofos racionalistas revive la creencia en el gobierno de la razón. La opinión común a Platón y a Aristóteles es que hay ocupaciones indignas. La opinión común a Platón y a Aristóteles de que hay ocupaciones indignas persiste hasta la fecha, y muchas escuelas románticas de economía comparten el desprecio que Platón sentía por el comercio exterior. Las analogías más sorprendentes con la mezcla platónica de reacción y utopía aparecen en los periodos históricos en que tienen lugar cambios radicales y rápidos de la estructura social y económica. Entonces es cuando surgen hombres a quienes angustia la decadencia de los valores consagrados, pero no pueden llegar más que a idealizar el pasado. Quieren restablecer una edad de oro mítica, porque son incapaces de comprender las fuerzas que están transformando su propia sociedad. Esto constituye un rasgo característico muy pronunciado en los románticos alemanes del siglo XIX. Como veremos más adelante, Fichte y Adam Müller propugnaban el retorno a la paz y la serenidad de la Edad Media, y muchas de las tendencias de reforma social que hoy encuentran partidarios tienen ese mismo carácter romántico. Varía el grado de sinceridad y de buena intención con que se exponen esas opiniones, pero la intención quizá no tiene finalmente una importancia decisiva. Bien puede ser que Platón se sintiera sinceramente preocupado por los males de la nueva democracia de su tiempo,
y quizá no fue la suya una posición egoísta dirigida a salvaguardar los intereses amenazados de la aristocracia a la cual pertenecía, ni su república crea la niebla mental tan característica de muchos románticos posteriores. Pero aún él, manifiestamente sincero y de mente clara, y que escribía en una época en que la especulación filosófica tenía muchas oportunidades para ejercer una influencia práctica, estaba destinado a ver tergiversadas sus ideas. Este mismo destino han tenido muchos reformadores posteriores, cuya sinceridad no era menor que la suya. Con frecuencia se ha usado la vestidura romántica para encubrir propósitos demagógicos, para ocultar los torvos propósitos que en el fondo abrigan quienes lanzan o explotan ciertas opiniones. Platón y Dion no son los últimos ejemplos del abismo que separa la intención de la ejecución. Si Platón fue el primero de una larga serie de reformadores, su discípulo Aristóteles fue el primer economista analítico. No era de origen aristocrático y parece haber aceptado mejor que su maestro el desarrollo de la nueva sociedad. En su política y en las partes de su ética que tienen relación con cuestiones políticas y económicas, se evidencia un profundo conocimiento de los principios en que estaba basada su propia sociedad. Él fue quien sentó los cimientos de la ciencia y el primero que planteó los problemas económicos que han estudiado todos los pensadores posteriores. También Aristóteles analizó la constitución del estado ideal, criticó los proyectos de otros, incluso los de Platón, y propuso los suyos. En el capítulo 2 de su Política, se opone rotundamente a los principios comunistas de la República Ideal de Platón. No interesan a nuestro objeto los argumentos que emplea contra la comunidad de esposas e hijos, aunque son interesantes en lo que respecta al desarrollo de la unidad familiar en el Estado griego. El ataque de Aristóteles contra la propiedad en común se basa casi por completo en el argumento del incentivo. Los individuos no se interesan tanto por la propiedad comunal como por la privada. Además, surgirían querellas cuando a los hombres, desiguales por naturaleza en aptitudes y laboriosidad, no se les diferenciara por oportunidades de goce distintas. Lo necesario no era abolir la propiedad privada, sino darle un uso más inteligente y liberal. A la ciudad ideal de Aristóteles le falta el vuelo de fantasía de Platón, pero conserva la fe en la razón y la benevolencia. El Estado se divide también en gobernantes y gobernados. Los primeros son la clase militar, los estadistas, los magistrados y el sacerdocio. Estas funciones no están divididas entre grupos diferentes, sino que los individuos de la clase gobernante las desempeñarán de acuerdo con la edad. Serán soldados cuando jóvenes y vigorosos, estadistas en la edad madura y sacerdotes en la anciandad. Los gobernados son los agricultores, los artesanos y los campesinos. Y aunque consideraba el comercio como una ocupación antinatural, Aristóteles estaba dispuesto a admitirlo hasta cierto límite en su ciudad ideal, cuya base seguía siendo la esclavitud. La justificaba alegando que muchas gentes eran esclavas por naturaleza. Sin embargo, abrió una brecha en la institución de la esclavitud de su tiempo al insistir en que los esclavos solamente debían reclutarse entre la gente de origen no helénico. Por su parte, en la controversia sobre el estado ideal, es la aportación menos importante de Aristóteles a las primeras doctrinas económicas. Sus ideas analíticas pueden resumirse bajo tres rubros. A. La determinación del campo de la economía. B. El análisis del cambio. Y C. La teoría monetaria. A estas ideas pueden añadirse algunas otras observaciones incidentales, hechas en el curso de su examen principal. El mérito particular de ese examen es que la argumentación avanza lógicamente, de modo que cada paso conduce al siguiente. Según Aristóteles, la economía se divide en dos partes: la economía propiamente dicha, que es la ciencia de la administración doméstica, y la ciencia del abastecimiento, que trata del arte de la adquisición.
No es necesario decir nada sobre la primera, excepto que trata del desarrollo de la ciudad a partir del hogar y la aldea, y que contiene la famosa defensa de la esclavitud. El estudio de la ciencia del abastecimiento llevó pronto a Aristóteles a analizar el arte del cambio, por medio del cual se satisfacen cada vez mejor las necesidades del hogar. Aquí distingue entre una forma natural y una forma antinatural del cambio. La primera es tan solo una rama de la economía doméstica, destinada a satisfacer las necesidades naturales de los hombres. Nace de la existencia de acervos variables de bienes y de la ampliación de la asociación de los hombres más allá de los confines del hogar. De esta forma simple del cambio nace otra más complicada y artificial. Hay dos usos para todas las cosas que poseemos. Ambos pertenecen a la cosa como tal, pero no en la misma forma, porque uno es el uso propio y el otro es el uso impropio, el secundario de ellas. Por ejemplo, un zapato se usa para calzarlo y también para cambiarlo. Ambos son usos del zapato. Con estas palabras puso Aristóteles la base de la distinción entre valor de uso y valor de cambio, que ha perdurado como parte de la doctrina económica hasta el día de hoy. Aunque sus palabras son oscuras, parece decir que el valor secundario de un artículo, como medio de cambio, no es necesariamente antinatural. Los hombres pueden practicar el cambio sin entrar en la forma antinatural de abastecimiento o arte de adquirir dinero. En este caso, cambiarían solo hasta que tuvieran lo suficiente, pero el trueque no se detiene ahí. Los hombres dependen cada vez más del cambio para la satisfacción de sus necesidades y crean un medio para facilitarlo. Adoptan convencionalmente el uso de un artículo que sea útil por sí mismo, como el hierro o la plata, para facilitar el cambio. Aristóteles llevó así un poco más lejos la definición platónica del dinero como símbolo para fines de cambio. Señala la forma en que las molestias del trueque directo condujeron al desarrollo del cambio indirecto, cómo la moneda reemplazó a la medición por el tamaño y el peso, y cómo nació el comercio por el comercio mismo, o sea, el afán de adquirir dinero. La peor forma de adquirir dinero es la que usa el dinero mismo como fuente de acumulación, o sea, la usura. El dinero está destinado a ser usado en el cambio, pero no para acrecentarlo por medio del interés. Por naturaleza es estéril, y como se multiplica por medio de la usura, esta es la forma más antinatural de hacer dinero. En estas opiniones todavía muestra Aristóteles el anhelo de limitar el campo del comercio, situándolo sobre una base ética y distinguiendo diferentes formas de él. Hasta aquí se halla todavía dentro de la tradición platónica, y no es sorprendente, por lo tanto, que cuando la doctrina cristiana de la Edad Media quiso condenar los aspectos más bajos del comercio, el afán de lucro por el lucro mismo, y en particular la usura, buscase apoyo en Aristóteles. El mismo examen que hizo Aristóteles de las dos artes de ganar dinero no solo fue un intento de precisar una distinción ética, sino también un verdadero análisis de las dos formas en que el dinero actúa en el proceso económico como medio de cambio cuya función termina con la adquisición del bien necesario para la satisfacción de una necesidad, y en la forma de capital dinero, que conduce a los hombres al deseo de una acumulación ilimitada. Por primera vez en la historia de la doctrina económica aparece la distinción entre dinero y capital real. Aristóteles distinguía ya los bienes que se utilizan para adquirir más bienes, pero los economistas posteriores la despojaron de su vestidura ética. De su estudio de la naturaleza del dinero, concluye Aristóteles que éste tiene su origen más convencional que natural. La traducción de la palabra griega nomos por la latina lex
fue causa de muchas dificultades para los intérpretes posteriores, en especial para los escolásticos medievales. No acertaron a distinguir claramente entre dinero de curso legal y dinero en el sentido más general, de medio de cambio creado por el uso. Se ha sugerido que la opinión de Aristóteles sobre este punto se anticipó a la teoría estatal del dinero, de Knapp, que hace del dinero una criatura de la ley. Pero parece claro que Aristóteles no quiso decir con la palabra nomos otra cosa que la convención del mercado, lo cual es muy distinto de la ley. Distinguió esta de las instituciones naturales del proceso económico solo con el objeto de destacar la evolución que había sufrido la economía doméstica y también para diferenciar los dos aspectos del dinero como medio de cambio y como capital dinero. La apreciación que hace Aristóteles del problema del valor de cambio y de la función del dinero en la determinación de éste revela aún más claramente su percepción aguda de la verdadera naturaleza del cambio en el mercado. Los pasajes relativos del libro 5 de la Ética son un tanto oscuros, pero demuestran que acertó a formular el problema de la función del dinero como medida de valor. La cuestión de la determinación del valor de cambio se convierte también, en parte, en un problema ético. Aparece en su estudio de la justicia y en particular de la justicia correctiva que debiera subyacer las transacciones comerciales. Advierte que el cambio se basa en la equivalencia, considera las necesidades como la base definitiva del cambio, pero cree al mismo tiempo que es esencial una igualdad armónica anterior al cambio. Así, está del lado de quienes piensan que el valor de cambio existe con independencia del precio y con anterioridad a todo acto particular de cambio. No desarrolló, empero, una teoría de los factores que determinan ese valor de cambio, sino que se conforma con asentar que, aunque los bienes que se cambian son, por esencia, inconmensurables, deben ser, para cambiarse, comparables en alguna forma. Funda esta posibilidad de cambio general, en primer lugar, en la existencia de la demanda mutua que une a la sociedad, porque si la gente no tuviese necesidades o éstas fueran desemejantes, o bien no habría cambio o éste no sería como es ahora. En segundo lugar, hace del dinero una especie de representante admitido de la demanda. Lo mide todo, por ejemplo, la cantidad de zapatos que equivalen a una casa o a una comida. Lo que empieza siendo promesa de una teoría del valor, termina por ser solo el enunciado de la función de unidad contable del dinero. Pero el problema está bien planteado, como asimismo el de la función del dinero como portador del valor. Aristóteles reconoce que el dinero es útil atendiendo a cambios futuros, pero también que su valor, como el de otras cosas, está sujeto a modificaciones. Aunque debemos a Aristóteles los comienzos de un verdadero análisis del problema del valor de cambio, fue el aspecto ético de la opinión de Aristóteles el que sirvió de contenido a las teorías medievales del cambio, que encontraron su primera aplicación en la doctrina del precio justo. Hasta el nacimiento de la economía política clásica en el siglo XVIII, no aparece la primera teoría positiva del valor. En Aristóteles encontramos la primera separación y reunión de los puntos de vista positivo y ético respecto del proceso económico. Su visión de la sociedad es análoga a la de Platón. Por ejemplo, Aristóteles atribuye los males de la propiedad no a la institución en sí misma, sino a la forma viciosa en que los hombres la administran. Pero está trazada muy claramente la distinción entre las formas que la actividad económica realmente toma y los preceptos éticos a que debiera someterse. Nadie durante siglos le superó en el análisis de los principios de una sociedad que pasa de la autosuficiencia agrícola a la industria y el comercio. Sigue siendo también la mejor fuente de inspiración de todos los que desean llegar a una transigencia honrosa entre los empeños más bajos y los más elevados del hombre. Había una institución,
la fundamental de la sociedad en que vivía, con la cual fue incapaz de romper, la esclavitud, y esa institución fue la que degradó a su civilización. Sin embargo, no fue en Grecia, sino en Roma, donde estalló la lucha entre la clase explotada del mundo antiguo y sus gobernantes.